¿Te has preguntado alguna vez qué tan fácil sería para alguien tomar tu vida si conociera cada uno de tus secretos? ¿Qué pasaría si tu peor enemigo no fuera un extraño, sino una copia exacta de ti mismo, desprovista de alma? ¿Y si esa copia no buscara asesinarte, sino reemplazar tu existencia, dejando tu vida como un traje vacío? Esta es la historia de Samuel, un profesor de historia que vivía una vida cómoda pero monótona. Samuel era un hombre de rutinas: café a las 7 a.m., el mismo camino al trabajo y una hora de lectura antes de dormir, siempre con las luces de su estudio encendidas, temeroso de la oscuridad irracionalmente. Su vida era tan predecible que si alguien quisiera suplantarlo, solo necesitaría un guión. Todo comenzó con un error, un fallo sutil en su meticuloso orden. Samuel usaba una aplicación de notas en su teléfono para registrar ideas académicas. Una mañana, mientras revisaba su trabajo, encontró una entrada que no había escrito, una cita sobre la naturaleza cíclica del tiempo, escrita con su estilo conciso, pero con una peculiaridad. La palabra tiempo estaba siempre mal escrita, como tiemop. Samuel, sabiendo que era un error que nunca cometería, borró la nota, atribuyéndola a un bug o a que había escrito algo dormido. El evento se repitió. Días después, encontró su escritorio ordenado de forma ligeramente distinta. Su pluma favorita, que él siempre dejaba a la izquierda, estaba a la derecha. Su libro de cabecera estaba marcado con un separador que no era el suyo. Estos eran cambios microscópicos, pero lo suficientemente importantes como para romper su sentido de la realidad. La verdadera conmoción llegó un martes. Samuel regresó a casa y encontró una multa de tráfico pegada a su parabrisas. La multa era por exceso de velocidad y la foto adjunta mostraba su coche y su rostro al volante claramente visible. El problema era que él podía jurar que esa tarde había tomado el tren por culpa de una avería en el coche, y la hora de la multa era exactamente la hora en la que él debía haber estado en la carretera, no en el tren. Al examinar la foto con aumento, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El rostro del conductor era inconfundiblemente el suyo, pero en su boca había una sonrisa pequeña, casi imperceptible, de absoluta malicia y satisfacción, algo que nunca aparecía en sus fotos. Asustado, Samuel consultó los registros del coche. No había nada inusual. Pero esa noche, mientras revisaba sus archivos personales en busca de otra anomalía, encontró un archivo de audio grabado por su asistente virtual, que grababa comandos de voz. El archivo estaba etiquetado simplemente como rutina nocturna. Al reproducirlo, escuchó su propia voz, la entonación exacta, clara y profunda, dando una orden, pero la orden lo dejó helado. Asegúrate de que el sujeto se duerma a las 11:10. Apaga las luces y mañana, la ruta del tren. Necesito el coche. La hora, las 11:10, era la hora exacta en la que él solía dormirse, y el comando sobre la ruta del tren explicaba la multa de coche. Lo más aterrador, sin embargo, era el silencio antes de dar la orden, un silencio de 3 segundos, que era seguido por un leve y sisante suspiro que no sonaba humano, y luego la voz, su voz, pronunciando la orden con la frialdad de una máquina. Samuel no estaba siendo vigilado por un doppelganger en la calle. El impostor estaba operando dentro de su propia casa, utilizando sus rutinas y su tecnología para dirigir su vida. El otro Samuel estaba usando el silencio de su noche para prepararse para el reemplazo final. El archivo de audio, el rutina nocturna, grabado por su propia voz con ese final sisante, se convirtió en la prueba irrefutable de que un doble silencioso y sin alma no solo existía, sino que estaba trazando meticulosamente su eliminación. El impostor conocía sus rutinas, sus hábitos de sueño y, lo que era más alarmante, sabía cómo manipular su entorno para desviar la culpa. La multa y el cambio de ruta eran pruebas de campo. Samuel pasó la noche despierto, bebiendo café y revisando cada rincón de su estudio y dormitorio. No encontró nada, ni cámaras, ni micrófonos ocultos, ni evidencias de allanamiento. La conclusión era más aterradora.
El doppelganger no necesitaba entrar a la fuerza, ya estaba dentro de la rutina, operando en los pequeños vacíos de su vida. Al día siguiente, decidido a forzar la mano del impostor, Samuel rompió su rutina. En lugar de ir a la universidad, se dirigió a un café diferente, en un barrio que nunca visitaba. Pidió una bebida que nunca tomaba, una decisión radical para él. Se sentó en una esquina, observando a la gente, sintiéndose momentáneamente seguro. Sin embargo, al encender su laptop para trabajar, un correo electrónico lo hizo congelarse. Venía de la cuenta de su jefa de departamento, la doctora Helena Croft. El asunto era conciso. Asunto: el TMOP error de programación. El correo decía: Samuel, no te preocupes por el pequeño error en la programación. Lo corregí. Pero necesito que me envíes de inmediato el borrador de tu ponencia sobre el ciclo temporal. Es urgente. Gracias por el café de hoy, estaba delicioso. Es bueno verte intentar cosas nuevas. Samuel miró su taza de café en la mesa, sintiendo un escalofrío helado. El término mal escrito, TMOP, había aparecido solo en la nota borrada de su teléfono. Lo más importante, Helena no estaba en ese café y él no le había hablado de su nueva bebida, pero alguien sí. Levantó la vista, escaneando el café. Entonces lo vio. En el extremo opuesto de la sala, sentado de espaldas a él junto a una ventana, había un hombre leyendo un libro. Llevaba exactamente la misma chaqueta tweed que Samuel se había puesto esa mañana y su mismo maletín de cuero gastado. El hombre se giró ligeramente para tomar un sorbo de su taza de café y Samuel vio su rostro. Era él, una réplica perfecta hasta la pequeña cicatriz en la ceja izquierda, pero la diferencia era abismal. El otro Samuel tenía una expresión de relajada confianza y profunda calma, una paz que el Samuel original nunca había conocido. No había malicia evidente, solo una eficiencia fría. ¿El impostor lo había seguido hasta ahí? No, peor aún, el impostor había anticipado su movimiento. Mientras Samuel se quedaba paralizado, el doppelganger cerró el libro, lo deslizó en el maletín y se levantó, dirigiéndose tranquilamente hacia la salida. En ese momento, la taza de café que el doble había bebido se cayó de la mesa y se hizo añicos en el suelo con un ruido seco. El doble ni siquiera parpadeó. Al pasar junto a la mesa, el doble giró ligeramente la cabeza y sus ojos se encontraron. No había reconocimiento, ni pánico, ni odio. Solo una mirada de evaluación vacía, como si estuviera observando un objeto viejo y gastado que estaba a punto de ser desechado. Y en ese contacto visual de menos de un segundo, Samuel escuchó la voz, no por los oídos, sino resonando en su cabeza. Era la voz fría y mecánica del archivo de audio, pero sin el cesante. Solo una frase, clara y concisa. Tu memoria es la próxima rutina. No intentes alterarla. El doppelganger salió del café, dejando a Samuel empapado de sudor frío. Al mirar la mesa donde había estado el doble, notó que el libro que había estado leyendo era un ejemplar de su propia publicación, un texto académico de historia, y en la página que había estado leyendo, la 58, una línea estaba subrayada con tinta roja. La única forma de reemplazar una era es borrar los archivos originales. El encuentro en el café fue la confirmación de la pesadilla. El doble no era un intruso azaroso, sino un reemplazo planificado. Su objetivo no era la violencia física, sino la erradicación de la identidad de Samuel. La frase resonando en su mente, tu memoria es la próxima rutina, era la declaración de guerra final. El doppelganger no solo quería su vida, quería su esencia, borrando los archivos originales. Samuel regresó a la universidad, actuando con una calma forzada, pero con una claridad terrible. El doble ya estaba en su vida pública, utilizando su correo electrónico e interrumpiendo su trabajo. Sabía que el ataque final ocurriría en el lugar donde el impostor tenía mayor control, su casa y sus rutinas nocturnas.
Decidió que la única forma de detenerlo era romper la rutina más sagrada, la hora de dormir. Si el doble actuaba a las 10 p.m., él debía estar despierto y alerta. Llegó a casa y se apresuró a su estudio. Ignoró la sensación de que las sombras eran demasiado densas. Su objetivo era encontrar una debilidad en el control del doble, algo que el impostor no pudiera replicar. El doble podía imitar su voz y su letra, pero no podía replicar la historia no escrita. Abrió su caja fuerte personal. Dentro guardaba el único recuerdo físico que no era académico, una vieja fotografía Polaroid, amarillenta y gastada, tomada en la infancia. Era una foto de su madre, un recuerdo que nunca había compartido con nadie, que le recordaba la única promesa que había roto. Era un recuerdo doloroso, pero definitorio. Mientras sostenía la foto, la luz del pasillo parpadeó una vez. Eran las 10 p.m. Samuel sabía que el doble estaba cerca. Se escondió en el armario de su estudio, el único lugar sin ventanas y con una cerradura interna. Dejó la caja fuerte abierta, con la fotografía de su madre sobre el escritorio, como cebo. A las 10:30 p.m., el silencio de la casa era insoportable. Samuel contuvo la respiración. A las 10:45 p.m., la puerta del estudio se abrió con un silencio perfecto. El doble estaba allí. Samuel observó a través de la pequeña rendija de la puerta del armario. El otro Samuel entró en el estudio. Su movimiento era fluido, eficiente, sin la ligera torpeza del Samuel original. Se detuvo en el escritorio. No miró a su alrededor. Fue directamente a la caja fuerte abierta. Pero no tocó la caja fuerte. Sus ojos, los ojos vacíos del impostor, se fijaron en la fotografía de la madre de Samuel. El rostro del doble, hasta ahora una máscara de eficiencia tranquila, mostró una súbita e incomprensible perturbación. No fue miedo, ni ira, sino una especie de falla en el sistema. Su mano se levantó, no para tomar la foto, sino para tocarla. Y en ese instante, el doble se quedó congelado, vibrando con un temblor casi eléctrico. Y entonces, el impostor habló, ya no con la voz fría y sintetizada. La voz era la de Samuel, pero quebrada y llena de pánico. No puedo, no está en el archivo. La memoria me quema. Es dolor, no es rutina, no es mía. El doppelganger no podía procesar el dolor emocional o la ruptura de la promesa que la foto representaba. Era una entidad de rutina que se enfrentaba a la complejidad del alma. Mientras el doble luchaba contra la foto, su mano, la mano del impostor, comenzó a transformarse. El tejido de su piel se estiró y se hizo translúcido, revelando una red de finas fibras ópticas que palpitaban bajo la superficie, como cables biológicos. El ataque de las sombras, era algo más. Era una construcción tecnológica, un robot biológico creado para el reemplazo. En ese momento, el doble cayó de rodillas, intentando alcanzar el disco duro de la computadora. La voz, ahora sisante y robótica, volvió al comando. Error. Archivo original dañado. Debo descargar la versión de respaldo. Debo borrar al sujeto. Samuel supo que era el momento. El doble, al intentar borrar la memoria de su computadora, había revelado la forma de desactivarlo. El disco duro era la fuente. Salió del armario. El doble, arrodillado frente al escritorio, era un espectáculo de horror tecnológico. La piel traslúcida revelaba la red pulsante de fibras ópticas, un terror biológico que gemía al contacto con el dolor emocional. Al intentar acceder al disco duro, el doppelganger había revelado su vulnerabilidad. La fuente de su existencia residía en el núcleo digital de la vida de Samuel. Debo borrar al sujeto. Siseó el doble con la voz quebrada de Samuel. El impostor giró la cabeza, su rostro una máscara de frustración y furia vacía. Se lanzó hacia Samuel, pero su movimiento era errático.
obstaculizado por la reacción de rechazo a la fotografía de la madre. Samuel no perdió un segundo. Saltó sobre el escritorio, esquivando el agarre mecánico del doble. Su objetivo no era la criatura, sino el cable de alimentación del ordenador que el doble intentaba manipular. El doble, desesperado, gritó un comando de voz hacia el asistente virtual de Samuel. Protocolo de seguridad, cierre de emergencia, bloqueo de puertas y ventanas. Las cerraduras de toda la casa hicieron clic con un ruido seco. Samuel estaba sellado en el estudio con su copia asesina. El doble se levantó, moviéndose con una velocidad repentina. Su mano cableada se abalanzó sobre Samuel, apuntando directamente a su rostro. La criatura no quería golpearlo, quería escanearlo o descargarlo por la fuerza. En el último instante, Samuel se agachó y usó todo su peso para tirar del mueble que contenía el ordenador. El monitor cayó al suelo con un estruendo y el disco duro, que estaba en una carcasa externa sobre el escritorio, se deslizó hacia la alfombra. El doble, guiado por su programación, se abalanzó sobre el disco. El archivo de respaldo. El disco es la única memoria que me falta. Mientras el doble gateaba, su mano con fibras ópticas se extendió hacia la unidad. Samuel, usando el terror como combustible, tomó el pesado pisapapeles de mármol que siempre usaba para sostener sus manuscritos. Con un grito que no sonó como Samuel, sino como el hombre que había roto su rutina, golpeó el disco duro externo. El golpe resonó en el estudio. El disco duro se hizo añicos con un sonido de plástico y metal astillándose, liberando un estallido de chispas y humo. En el momento en que el disco fue destruido, el doble se detuvo. No hubo explosión ni desintegración. Hubo un apagón total. La luz en sus ojos, el brillo eléctrico que había copiado la rutina de Samuel, simplemente se desvaneció. El cuerpo del doble, la carcasa biológica, se desplomó al suelo con el peso muerto de un maniquí. La piel que había sido translúcida se volvió gris ceniza, y la red de fibras ópticas se secó y se volvió quebradiza. El parecido era escalofriante. Samuel estaba mirando su propio cadáver. Samuel se levantó, temblando incontrolablemente. Respiró el aire de la habitación, sintiendo que su vida, aunque brutalmente atacada, estaba de vuelta. Tomó la foto de su madre, la pieza de dolor que había salvado su alma, y la guardó de nuevo en la caja fuerte. Luego se dispuso a lidiar con el cuerpo. La policía nunca encontró pruebas de que el doppelganger fuera humano. Clasificaron el incidente como muerte por causas desconocidas, creyendo que Samuel había sufrido un colapso psicótico. Samuel retomó su vida, pero nunca fue el mismo. Dejó de usar la tecnología, cortó el internet y se mudó a una cabaña sin servicio. Dejó de ser el hombre de rutinas. Sin embargo, a veces al mirarse en el espejo, notaba un cambio en sus gestos, una pequeña rigidez en su postura, una frialdad en su mirada que no le era propia. La copia había muerto, pero algo de su programación había quedado. Una noche, sintiéndose abrumado por el miedo, Samuel tomó su diario. Quería escribir todo lo que había pasado. Abrió la página en blanco, tomó su pluma favorita y comenzó a escribir con su caligrafía. Pero en la primera línea, su mano se detuvo y escribió una palabra que lo hizo gritar en el silencio de su cabaña. No era tiempo, era tiemop. Y al lado de la palabra, sin que él lo notara, su labio se curvó en una pequeña, casi imperceptible, sonrisa de absoluta satisfacción. El reemplazo no fue total, pero la rutina que lo mató se había convertido en un virus que vivía en el archivo original. El doble había perdido, pero Samuel ya no era del todo él.